el capítulo 2. Ya hemos leído en esta mañana algo sobre este pasaje. Y esta mañana quiero hablar con ustedes sobre el tema la Navidad que no pudieron robar. Eso vamos a estar viendo aquí en la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y entonces ese será la base para nuestro mensaje, la Navidad que no pudieron robar. Dice la palabra que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hay una Navidad, hermanos, que es única. Una Navidad que está registrada en la página de la Biblia. Concretamente en dos lugares. Aquí en Lucas capítulo 2 y también en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Como dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Navidad significa natividad, nacimiento. Y ese es la Navidad, Cristo es el centro. Dice, os ha nacido un Salvador. El nombre Jesús significa Salvador. Y esto es lo que el ángel aquí estaba anunciando. Y dijo que estas eran buenas noticias, buenas nuevas de gran gozo, para que el pueblo disfrute de este nacimiento, porque este nacimiento era la esperanza para el hombre pecador de ser salvo por medio de Jesús. Esto es la provisión de Dios, esto es la demostración del amor de Dios hacia el pecador, que nos proveyó de un Salvador, que es Jesucristo. Esta es la Navidad. Hoy temprano, muchas voces oí desde la ventana de mi casa, gente saludándose, expresándose deseos de felicidad, enviando saludos a distintos familiares. Era todo ahí un rumor, un vocerío en el barrio, y todos se deseaban una feliz Navidad. Y yo sentía que hablaban desde la ignorancia, porque Navidad es nacimiento, es el nacimiento de Jesús, y no hay otra Navidad fuera de eso. El diablo, en su papel de ladrón, porque todos recordamos que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. La primer detalle que Él nos dio de esa confesión es que el diablo es un ladrón. Él vino para hurtar. El diablo quiere robar, hermanos, la alegría. El diablo quiere robar el gozo. El diablo quiere robar la vida. Y entre todos los robos que él tiene, quiere robarse la Navidad. Pero hoy yo estoy aquí para decirle que esta Navidad de la Biblia, ni él la podrá robar, ni ninguno de los secuaces que lo acompañan. La Navidad que el diablo fabricó, la Navidad que el mundo celebra ahí por las calles, es una Navidad para ella llena de entretenimiento. La Navidad de ellos no tiene ningún contenido espiritual. La Navidad de ellos es una Navidad hueca, es una fiesta comercial, es una fiesta llena de diversión, de perversión y de perdición también. Esa es la Navidad del mundo. Es la Navidad que el diablo les fabricó para que ellos se pierdan y sigan viviendo en sus delitos y pecados. La Navidad que se ve en las calles, en los shopping, es una Navidad maquillada.
Es una Navidad llena de seducción pecaminosa, porque es como un imán que atrae a la gente al pecado. Todos hacen planes pecaminosos para la Navidad, allí afuera, en el mundo, en las calles, y hasta usted ve, hasta los ateos están felices. Los que nos creen en Dios se suman a esa Navidad del diablo y por un momento creen en el niño Dios. Mire, qué tremendo. Ahí andan los ateos, con tal de pecar, con tal de dar rienda suelta a su pecado, pues allí ellos andan, hermanos, atrapados en esos vicios, en esa Navidad falsa, maquillada por el diablo. Usted ya vio aparecer en las escenas a los arbolitos, ya he visto a muchos pastores, aún de los nuestros. Ayer los he visto en mensajes con arbolitos de Navidad a la espalda. No voy a hablar de todo ese historial pecaminoso que está allí. Pero la Navidad del diablo, la comercial, la Navidad maquillada, está llena de Papá Noeles, de Santa Claus, de nieve, de renos, de panetón, como se dice en Bolivia, y en Italia también se dice panetón. Y nosotros aquí, pan dulce nomás. Esa Navidad del diablo es una Navidad de gastos de dinero, de tarjetas que van y vienen y de deudas que florecen por todos lados. Porque es una Navidad de regalos, es una Navidad llena de hipocresía. Dice aquí la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 12. Lucas 2, verso 12. Dice, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Belén significa la casa de pan. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta es la Navidad de la Biblia, lo que termino de leer. Esta es la única Navidad, la verdadera Navidad. Como usted puede ver, aquí no está la prensa religiosa. No hay ahí periodistas haciendo notas. El niño Dios había nacido. No había un comité de recepción, no había un comité de bienvenida. Nadie aquí andaba tirando fuegos artificiales, cañitas voladoras. Nadie estaba descorchando sidra, ni champán, ni tetrabric, nada de eso. Esta es la Navidad bíblica, la que les he leído. No había ninguna clase de bebida espirituosa ni espumosa, ninguna clase de cerveza, ninguno de los orines del diablo estaba en el nacimiento de Jesús. Esta es la Navidad de la Biblia. ¿Y qué es lo que estamos viendo en las calles? ¿Qué es lo que estamos viendo en ese espíritu fervoroso que se ve en la sociedad, ese espíritu festivo? Es la Navidad comercial, es una Navidad maquillada, la de la hipocresía. Es la Navidad que el diablo se las inventó a medida de ellos. Pero aquí hay en la Biblia, está registrada una Navidad y nadie podrá robar esta Navidad. Nadie se podrá robar de las páginas de la Biblia la Navidad que nos habla del nacimiento de Jesús, de la provisión de Dios, de un Salvador para nosotros. Esta Navidad pone en evidencia el amor de Dios por el pecador y nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo como nuestro Salvador. Un detalle más. En esta Navidad de la Biblia, aquí no hay familiares peleándose en la mesa, echándose la culpa. No llamaste en todo el año a mamá.
Ay, cuñado, qué bueno que te veo. ¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes? Ya está, es fecha ya. Ya es fecha. Como se dice en Bolivia, ya está de buen tamaño, págame lo que me debes. Aquí no hay nada. Nadie sacó un Tramontina. Nadie está mandando a otro al hospital. No hay aquí en esta Navidad muertos. No hay aquí sirenas de ambulancias ni sirenas de patrulleros. Eso es la Navidad del diablo. Eso se ve en la Navidad que el diablo preparó para la gente. No tiene nada que ver con la Navidad bíblica, la única, la verdadera Navidad que está aquí. Pero en esa Navidad del mundo que se ve en las calles, el diablo cada año sigue cosechando nuevos adeptos, nuevos seguidores. Cada año el diablo sigue sumando gente en ese camino de perdición eterna. Pero aquí estamos nosotros para levantar la voz. Aquí estamos nosotros para batallar, porque nadie puede robarse la Navidad de la Biblia. Nadie puede robarse esta Navidad. Esta es la Navidad verdadera, la que está aquí. En Lucas capítulo 2, y una mujer maravillosa, María. María fue el instrumento de Dios. Fue sobre quien vino el Espíritu Santo y engendró a este niño que el ángel le dijo, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Ya lo había dicho en otro pasaje, porque él salvará a su pueblo del pecado. Esa era la misión por la que este niño, el niño Dios, vino a este mundo. Y ahí estaba María, como un modelo materno, con el niño en sus brazos envuelto en pañales. No eran de esos modernos que tienen ahí algo absorbente, que se pegan. No, esos eran un montón de trapos que servían de pañales, pero una madre cuidadosa, amorosa con ese niño, una madre que se sentía privilegiada, dice el Evangelio, cuando María vio todo ese movimiento de ángeles y pastores que iban y venían y anunciaban el mensaje, dice, y ella meditaba en su corazón. ¿Qué sería eso que meditaba? El agradecimiento a Dios que le usó a ella como un instrumento. Y para nosotros doctrinalmente este texto es de gran importancia, porque esto nos habla del nacimiento virginal de Cristo. Este es el cumplimiento de la profecía de Isaías, cuando en su capítulo 7 verso 14 dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un niño y su nombre será Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y ahí se estaba cumpliendo todo. María, un instrumento de Dios. Él nació de una virgen. Él fue engendrado por el Espíritu Santo y vino a presentarse a este mundo como nuestro pariente cercano. Hay toda una doctrina en el Antiguo Testamento sobre el pariente cercano. Era cuando una persona estaba en serios problemas económicos y se veía obligado a vender su chacra, su quinta, la propiedad que tuviera, el terreno. Y entonces venía un pariente cercano para redimir, para comprar. Y después de los 50 años, entonces esa persona iba a recibir de nuevo el terreno que tuvo que vender por necesidad, porque estaba en una situación difícil. Y Cristo nos vio a nosotros en una situación difícil, endeudados por el tema del pecado, ahí merecedores del infierno. Y Él vino como nuestro pariente cercano e hizo aquí un ciclo maravilloso, porque aquí le vemos en la ciudad de Belén, en la casa de pan, pues allí Él nació, y ahí le vemos en el pesebre envuelto en los pañales, pero la historia iba a correr y este niño iba a crecer y Él iba a llegar a la cruz e iba a morir en ese lugar por los pecadores, y luego le iban a poner en una tumba prestada, y luego de esa tumba se iba a abrir al tercer día, iba a resucitar y una nube le iba a llevar hacia el cielo y se iba a sentar al lado de Dios, en el trono de Dios, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, y en el ciclo final Él vendrá para buscar a nosotros, la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Del pesebre hasta el trono, y del trono hasta la búsqueda de la iglesia que será su esposa y convivirá con Él por toda la eternidad. ¿No es maravilloso el plan de Dios? Todo empieza aquí en la Navidad. Todo empieza aquí con el nacimiento del Señor Jesús. Dice el ángel, yo les doy buenas nuevas de gran gozo
para el pueblo. Buenas nuevas, buenas noticias. Aquí está el Evangelio, aquí está el Salvador, el Evangelio, Cristo muerto por nuestros pecados, sepultado y resucitado. Esta es la historia que será parte de este niño que hoy lo ven en el pesebre, envuelto en pañales. Un lugar atípico. Todos nosotros hemos nacido en un sanatorio, en un hospital, en una salita, con la atención de algún médico, de alguna partera, algunas excepciones que pudieron haber nacido allí en el campo, pero él nació en un establo, pues un pesebre es un establo. Es el lugar donde duermen los animales. Vacía está la tumba porque en ese pesebre. Y María, la mujer que Dios utilizó como un instrumento. Mi hermano, no se engañen, no caigan en la trampa del diablo, no caigan en esa Navidad falsa, porque ahí está el diablo trabajando en el mundo con sus secuaces, con los demonios, y ahí andan encolumnados detrás del diablo en esa fiesta de pecado. Ahí están los ateos y los incrédulos y los agnósticos, y allí están los escépticos, los paganos en general, y por más esfuerzos que ellos hagan, no nos podrán robar la verdadera Navidad. No nos podrán robar la verdadera Navidad, porque ella está aquí en la página de la Biblia, bien marcada. Ahora una mirada al Evangelio de Mateo capítulo 2, y al final vamos a volver a Lucas por un solo texto, pero primero Mateo el capítulo 2 y el versículo 1. Aquí va a tener un complemento de la Navidad, una serie de detalles que Lucas no mencionó, pero Mateo se encargó de hacernos saber a todos nosotros. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Mateo, el capítulo 2, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Este versículo 5, que comienza diciendo allí como está escrito por el profeta, ese es Miqueas, el profeta, capítulo 5, versículo 2. Es eso lo que se está citando. Miqueas 5:2 es lo que cita Mateo para hablar del nacimiento del Señor Jesucristo, tal como lo anunció el profeta. Pues así sucedió. Aquí aparecen en la escena unos magos, y aparecen con una sola misión en la Biblia, y es la de encontrarse con el niño Dios y adorarle. Y de paso aprovechamos que no fueron a cantarle, no fueron a llevarle un himno, un coro. La adoración es otra cosa, no es eso. Eso es lo que hoy se habla en las iglesias, de cánticos de adoración. No, eso es alabanza a Dios. La adoración es otra cosa, y es algo que se hace puesto de rodillas al Señor. Estos no vinieron a cantarle, estos vinieron a adorarle al Señor. Esa era su misión en la Biblia, y es en el único pasaje en toda la Escritura que aparecen estos magos. Como usted ya lo pudo notar, no eran 3, no aparece el número. El diablo en su maquillaje le ofreció al mundo 3 hombres y les puso nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. El diablo que cree en la diversidad y dice: este es moreno. Había uno que era moreno de ellos.
y otro era del colectivo del LGTB y todo eso así, dice, aquí están, eran amplios estos magos. Un montón de disparate, la Biblia no dice que eran 3, no dice tampoco sus nombres. La Biblia dice que eran unos magos que venían siguiendo una estrella desde el oriente y esa estrella le iba a guiar hasta el lugar donde Dios iba a nacer hecho niño. Estos hombres estudiaban la astronomía, estudiaban la teología, tenían un conocimiento profundo de la Escritura, de los profetas. Era gente que conocía los tiempos y que estuvo esperando el tiempo. Y cuando ellos vieron esa estrella en el oriente, le siguieron. Y nosotros deducimos que ese viaje largo quizás fue de 1 mes o 2 meses o quizás más tiempo. Ellos no iban a descansar en esa misión y cruzaron allí desiertos, lugares de arenosos, sufrieron el calor, el frío, la amenaza de las fieras en ese largo transitar, pero ellos tenían un objetivo, una misión y no iban a fallar, que era encontrarse con Jesús y postrado adorarle. Amén. Y llegaron a Jerusalén y como en un tono de inocencia hacen una pregunta. Dicen ellos, ¿dónde está el rey de los judíos que había de nacer? Y toda la ciudad se conmovió. ¿Cómo? ¿El rey? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y qué dice el profeta? ¿Y qué dice? Revisemos la Escritura. ¿Quién es esta gente con esta interrogante? Y todo eso llegó a los oídos del rey Herodes y dice que se turbó. Quiere decir que perdió su paciencia. Y este hombre empezó a ver en riesgo su trono. Dice, ¿cómo van a ser el rey y me van a sacar a mí? Van a poner al rey que nació. Y ahí su perversión empezó a funcionar, su maldad empezó a maquinar, cambia la cara, Herodes se hace el amable y llama a los magos y le dicen, cuando ustedes lo encuentren al rey, vengan, avísenme porque yo también quiero ir para adorarle. No era ese el fin. Los magos comprendieron que el rey estaba haciendo un intento de soborno. Se dieron cuenta de que Herodes era un instrumento del diablo y que sus intenciones no eran buenas. No quería encontrar a Jesús para adorarle, él quería matar porque no quería competidor, él quería permanecer en el trono. Y los magos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mis hermanos, toda Jerusalén se turbó. Mire el versículo 9, como dice la palabra. Dice, y ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. No cantaron un himno, no cantaron una alabanza, no expresaron un salmo. Se postraron y adoraron, porque eso es adoración. Para que a usted le quede claro que esos que hablan de la música, de adoración, la Biblia no habla de adoración, eso es alabanza a Dios. Y usted recordará cuando el diablo llevó a Jesús al desierto y le mostró los reinos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le estaba diciendo el diablo? Cántame un corito, un himno. La adoración es otra cosa en la Biblia. Macrotuña es la palabra griega y significa exaltar, enaltecer a una autoridad puesta de rodillas. Amén. Y estos estaban enalteciendo en autoridad. Los magos encontraron a Jesús y automáticamente cayeron de rodillas. Amén. Me hace recordar Apocalipsis capítulo 1 cuando Juan dice que oyó su voz, dice, y caí de rodillas. Y seguramente estaremos nosotros de rodillas. Amén. Delante del Señor. Ya hay que ir ensayando eso desde acá. Amén. De acostumbrarnos a estar de rodillas. Amén. Frente a nuestro Salvador, frente a nuestro Señor. Amén. Encontraron a la madre, al niño, se postraron, lo adoraron y le ofrecieron 3 presentes. Dice ahí la Biblia, oro, incienso y mirra. En cada uno de esos presentes había un mensaje. En cada uno de esos presentes había un significado profundo. Cuando ellos
presentaron un presente de oro a Jesús, estaban reconociendo que estaban ante la gloria de Dios. Porque el oro era algo que se utilizaba para expresar la presencia de la gloria de Dios. Se veía allí en el tabernáculo, en el lugar donde se hacía la expiación, por ejemplo, el sacrificio. El oro nos habla de la gloria de Dios, pero también era el oro lo que se acostumbraba a ofrecer como un regalo para recepcionar reyes. Por lo tanto, estos magos estaban reconociendo que ese niño sería el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y luego aparece el incienso. El incienso es un perfume aromático que solamente podía ser usado en el tabernáculo en los 40 años que Moisés transitó por el desierto, o en el templo que se levantó en la tierra prometida, donde Dios mostraba su gloria, la Shekinah, dicen. Y entonces allí los sacerdotes podían usar el incienso, que era ese perfume aromático para agradar al Señor, para enaltecer al Señor. Ese se usaba para reconocer la presencia del Señor. Y si alguien hacía esa clase de perfume para vender al público, podía ser muerto, porque tenía el incienso un uso único, reconocer la presencia de Dios. Y en este presente los magos estaban reconociendo que estaban frente a Dios, que ese niño era Dios hecho hombre. Y luego aparece allí la mirra. La mirra son una especie de hierbas aromáticas, especies aromáticas que se usan en la sepultura. Y ellos estaban a través de ese presente anunciando los sufrimientos que ese niño iba a tener. Ellos estaban viendo la cruz, los sufrimientos, y en esa mirra ellos sabían que ese niño iba a morir de una forma violenta, lo que quizás no sabían, que él iba a morir como el Salvador de este mundo. Quizás sí lo sabían, quizás sí, pero ellos estaban frente al Salvador. Oro, incienso y mirra. Y ahora dice allí la palabra de Dios, se postraron, lo adoraron. Y ahora, como había gran actividad espiritual y angelical, dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y luego aparece un ángel y habla con José y habla con María y le dicen: tomen al niño y escapen a Egipto. Y María y José tomaron a Jesús y se fueron a Egipto, porque la furia, la influencia del diablo sobre el rey Herodes iba a descargar una furia asesina. Y el rey Herodes, el que se suponía que quería encontrar al niño para adorar, ahora muestra su verdadero rostro y manda a matar a todos los niños. Observe esta escritura aquí. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Dice: Herodes, cuando se vio burlado por los magos. Claro, los magos no fueron a avisarle que habían encontrado al niño, se fueron por otro lado. Sabían quién era ese perverso. Entonces dice allí, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Según la historia, según alguna documentación, fueron unos 70 los niños que fueron atravesados por la lanza y las espadas de los romanos en esos días. Mandó a matar a los niños. Pero Dios había protegido a Jesús, ya estaba en Egipto. Y luego regresaría, porque habría otra etapa del ministerio. Esta es la Navidad de la Biblia. La Navidad que nadie nos podrá robar. La Navidad que no se puede robar porque está aquí marcada con palabras eternas. Esta es la verdad indestructible que Dios ha provisto para el mundo. Un Salvador que es Jesús. Un Salvador que es
Jesús. Volvemos a Lucas capítulo 2 y allí vamos a terminar nuestro mensaje en esta mañana. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y quiero que observe ahí por un momento versículo 5. Evangelio de Lucas, el capítulo 2 y el versículo 5. Y allí dice la palabra de Dios que María y José habían venido para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esta es la frase que nos invita a la reflexión final, porque no había lugar para ellos en el mesón. María, una madre joven, 18, quizás 20 años, muy jovencita. Su primer hijo había tenido una experiencia increíble. El ángel Gabriel se le había aparecido, le había dicho que ella iba a engendrar del Espíritu Santo, iba a tener un niño, tenía que ponerle por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo del pecado, le dijo el ángel, y le dio una cantidad de información. Una joven que recién se estaba asomando a la vida. Fue el instrumento que Dios utilizó. Una mujer privilegiada que tuvo en su vientre al Hijo de Dios. Y ahora estaba ahí, quizás un burrito, no sabemos. José, un hombre joven, de carpintero, ese era su oficio. Y andaban deambulando aquí en esta ciudad a la cual vinieron para ser empadronados. Y llegó el día del alumbramiento. Y María golpeando la puerta de una casa, de otra casa, buscando el mejor lugar para tener a su niño. Y hasta llegó a un lugar público, un mesón, sería lo que nosotros conocemos como una pensión, como un pequeño hostal. La Biblia no lo dice, pero quizás la voz era la del mesonero. Y le dijo: María, no hay lugar para tu niño aquí. No hay lugar en el mesón. Quizás le vio con vestimentas humildes y por ahí el mesonero le dice: tengo otras personas más importantes de renombre. Tengo gente adinerada, tengo todo ocupado. Lo cierto es que no hay lugar para niños en el mesón. Es la misma cosa que encontramos en nuestros días. Cuando hablamos acerca de este niño y la gente dice: no hay lugar para Jesús en mi corazón. No tengo lugar para Él en mi corazón, no quiero creer. No quiero tenerlo a Él como el Salvador, guiando mi vida, controlando mi vida, gobernando mi vida. Yo puedo vivir sin Él. Es el razonamiento del mundo de nuestros días. No tengo interés ir a una iglesia, a un culto, a escuchar gente que me hable acerca de Él. No tengo interés en leer las páginas de la Biblia que me hablen acerca de Él. La gente de hoy también dice: no hay lugar para Jesús en mi corazón. Y así viven. Y así emprendieron su marcha sin Cristo rumbo a un infierno eterno. Así es el mundo de hoy. La misma voz del mesonero: no hay lugar para Jesús en el corazón. El diablo, el ladrón, el diablo, el padre de mentira, como lo describió Jesús, organizó una fiesta para este mundo pecador. La maquilló un poco y le puso un Papá Noel, un Santa Claus, renos, trineos, arbolitos, nieve, panetón y todo lo que usted ve. Música, baile, algarabía, todo eso es el engaño seductor del pecado. Y ahí está el diablo y su Navidad, la que él fabricó. Y el diablo es el protagonista de esta Navidad que festeja el mundo. Pero a nosotros la Navidad verdadera no la puede robar, no la pudo robar. Aquí la tenemos y nosotros estamos para anunciar que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador. Estamos aquí para denunciar la Navidad falsa y estamos aquí para anunciar la Navidad verdadera, que Jesús es el Salvador. Está aquí en la Biblia, nadie la podrá robar, nadie la podrá borrar. Aquí está en letras eternas la Navidad de Dios, la única, la verdadera. Ya hace muchos años que conté y en la radio estos días, y aquí un hermano publicó un
un video de los primeros días que tuvimos en este lugar, de aquella fiesta en México que escuché por el año 1980 y aquella pregunta, ¿dónde está el niño? Esa pregunta está vigente en esta Navidad, ¿dónde está el niño? Los que están aquí y los que nos escucharán desde la distancia necesitarán analizar y hacerse esta pregunta, ¿dónde está el niño en esta Navidad? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Salvador? Porque una Navidad sin Cristo no es Navidad. Aquello era una fiesta, una familia pudiente, un matrimonio que por muchos años intentó tener un hijo y eso no fue posible. Pero pasado el tiempo tuvieron la bendición de ser padres y quisieron celebrar el nacimiento de ese niño allí en México. E invitaron a sus amigos y rápidamente las cuadras donde estaba esa casa se pobló de autos modernos, nuevos, costosos. La gente iba llegando bien vestida, buena comida en la mesa, abundante comida en la mesa, mucha música, baile, diversión, muchas copas, brindis. Hasta que llegado la medianoche alguien preguntó en esa fiesta, ¿dónde está el niño? Aquel que les había convocado para la celebración, lo habían perdido de vista, lo habían olvidado. ¿Dónde está el niño?, preguntó alguien. Y comenzaron en esa casa a buscar en un lugar y en otro lugar y el niño no aparecía. Aquel que debería ser el centro de esa fiesta no estaba. Hasta que a alguien se ocurrió ir a la cama matrimonial y allí estaba lleno de vestimenta, de sacos, de carteras de las damas y removiendo sacos y carteras. Allí estaba el niño, escondido. Esa fue una fiesta del niño olvidado. Es exactamente lo que es la Navidad en nuestros días. Es la fiesta del niño olvidado. Porque en esta medianoche, antes que suenen las campanas, la gente estará tan borracha que ni podrán recordar su nombre y apellido. En esta medianoche nadie recordará que esta fiesta se supone que es la recordación del nacimiento de Jesús, del Salvador que Dios proveyó para este mundo. Esta Navidad, la que el diablo fabricó, es la Navidad del niño olvidado. La Navidad del niño olvidado. Y nosotros vamos a compartir con algunos familiares, quizás algún amigo, una cena. Y usted dirá, pero ellos no son creyentes, ellos están de ese lado de esa Navidad. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de contarles la verdadera Navidad. Levantar nuestra voz en la mesa y decir, hoy es un día donde Dios manifestó su amor por el pecador y nos dio a su Hijo Jesús como el Salvador. El nombre es Jesús, el Salvador. Y usted puede contarle la historia de la cruz. Y usted puede contarle la historia de la misericordia, del amor de Dios por el pecador. Y usted puede hablarles de la salvación eterna que podemos alcanzar por medio de Jesús. Él es Dios con nosotros. No lo pierda de vista en esta noche. No pierda al niño de vista en esta noche. Jesús es Dios con nosotros. El diablo no podrá robarnos esta Navidad. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a hablar con Dios, vamos a hablar con el Señor en esta hora. Y vamos a dar gracias a Dios porque nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Escritura. Y gracias a Dios que un día Él quebrantó nuestro corazón y pudimos venir arrepentidos delante del Señor y reconocer que ese niño, Jesús, que luego llegó a la cruz, Él es nuestro Salvador. En su sangre preciosa están borrados, lavados nuestros pecados, y en la fe que hemos puesto en Él, Dios nos recompensó con la salvación eterna, cumpliendo lo que dice la Escritura: todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Demos gracias a Dios en esta hora. Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta verdadera Navidad que está en las páginas de la Biblia y que podemos anunciarla. No vamos a negociar esta fiesta, Señor. Vamos a comunicar el verdadero sentido, el verdadero significado de la verdadera Navidad, de la única, de la que está aquí en las páginas de la Biblia. Dios, ayúdanos en este día a tener un buen testimonio y
que podamos dar un buen testimonio de nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador. Gracias por tu palabra, Señor, y cómo ella nos edifica, nos instruye y cómo nos desafía también para ser más obedientes y más fieles a ti. Bendice a cada persona aquí en este lugar y bendice cada familia que representamos en este lugar. Necesitamos de ti, Señor, de tu mano poderosa, obrando y trayendo bendición a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a que podamos anunciar a este mundo con total claridad que Jesús es el único y suficiente Salvador para el pecador perdido. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quizás en la distancia, digo, alguien en esta mañana que no tenga la certeza de su salvación, es buen tiempo para venir a Jesús y reconocerle como el único y suficiente Salvador. Pensando en estas cosas, hermano Omar va a venir ahora aquí adelante y nos va a estar guiando a todos en una alabanza a nuestro Señor.